Y bueno, hoy hablaremos acerca de director audiovisual. ¿Qué es un director de cine? ¿Quién es y qué debe hacer? La existencia precede a la esencia. El cineasta refunde el vínculo de los sujetos con la comunidad de lo visible al proyectar la singularidad de cada plano sobre la multiplicidad virtual de imágenes que la sostiene. La existencia de belleza siempre es incómoda, poderosa y lúcida, y no hay nada más emocionante que un pensamiento en acción. Director audiovisual. ¿Quién es el director audiovisual? Un cineasta es, ante todo, lo que dice su obra. El director audiovisual es considerado como el engranaje principal que considera el equipo de una producción para crear una armonía en la realización de una película. Aunque sea una sola persona con un rol definido, conoce en grandes rasgos los distintos rubros. De esta forma, con su bagaje de comprensiones, tiene la capacidad de definir sobre la estética que requiere la película. Para los actores, el director es una especie de objetivo de contención, motivación, atención principalmente sus necesidades emocionales, con la finalidad de poder conocer sus motivaciones y su manera de trabajar. En la producción de cortometraje de un estudiante audiovisual es muy difícil encontrar una persona que se ocupe exclusivamente de la dirección de actores, sea una necesidad de abaratar costos, tiempo o hacer una producción dinámica. El equipo de producción generalmente es conformado tratando de cubrir los rubros necesarios para la realización de una película. Entonces, el puesto de dirección de actores es cubierto por el mismo director. Los estudiantes audiovisuales, aunque comienzan con una mínima base de dirección actoral teórica, poco desarrollan la técnica en sus primeros rodajes. Los cimientos de la dirección de actores son muy débiles, por lo que se corrobora un método inductivo y que la dirección de actores se desarrolla y se entiende de forma empírica. El director es consciente de que el actor es una herramienta muy importante para narrar una historia y expresa las ideas, y por eso mismo el actor requiere un mayor cuidado y atención. El director en cortometrajes, además de la cantidad de días de filmación y de los derechos y obligaciones que la ley de cine presenta, son pocas las diferencias entre director en corto y el largometraje. En cuanto a la dirección de actores, no hay diferencias en el modo de dar las instrucciones o el trato con el actor, o por lo menos no debe haberlas. La duración del producto final es proporcional a la cantidad de jornadas de trabajo. El cortometraje no es una película cortita, sino una dimensión en la que tiene lugar un relato en particular, permite una concentración dramática y por una unidad de tiempo y espacio. Es una narración de hechos compactados, por lo tanto su duración es menor y su dirección de rodaje también. De todas formas, cada director tiene su propia metodología de dirección, por lo que no hay gran diferencia de dirigir actores entre un corto o un largometraje. El contraste se encuentra en la forma de dirigir de cada director. Por otra parte, también existen diferencias en el actor en cuanto a la concentración, a la inspiración y el trabajo emocional, es decir, su trabajo no es más sencillo en un cortometraje. Con respecto al equipo técnico, al asumir un carácter más reducido, el director tiene una vinculación más directa y está al tanto con todos los detalles del rodaje. En una producción de estudiantes audiovisuales, esta cercanía personal permite al director nutrirse ampliamente sobre las demás tareas de rodaje, la iluminación y el sonido, la escenografía, etc. Equipo técnico en producciones principiantes. En rodaje de largometraje, los equipos de producción son conformados por varios directores, asistentes y productores. En estos tipos de producciones son necesarias una gran cantidad de personas para realizar un trabajo más simple y dinámico. Sin embargo, dentro de los parámetros de cortometraje, sobre todo de estudiantes, no ocurre lo mismo, puesto que el equipo de producción se reduce tratando de ocupar los rubros fundamentales, prescindiendo del personal innecesario. Estos rubros básicos son director, lógicamente sin él no existiría el orden o la guía en el rodaje. En los trabajos de estudiantes de cine, generalmente el mismo director es también el guionista, el director de actores y en parte del productor. Por lo tanto, es la persona principal en impulsar el trabajo y sobre todo el rodaje. Asistente de dirección, por más entusiasmo y energías que posea un estudiante de cine, no puede estar al tanto de todo lo que ocurre en el rodaje. Un asistente ayuda a organizar, recordar y coordinar al equipo técnico y actoral. Además, lleva el orden de las planillas de rodaje y está a cargo de la continuidad para dinamizar la edición. Productor, aunque el director en varias oportunidades realiza parte de la producción, también necesita de una persona exclusivamente dedicada a ello. Esta persona es una guía del trabajo no artístico, que organiza los tiempos y lugares de rodaje y prevé posibles inconvenientes. Camarógrafo. Cuando el trabajo audiovisual se realiza en formato de vídeo, una sola persona bastará para operar la cámara. Además, al resultar más sencillas sus maniobras, el camarógrafo se ocupa en parte de la fotografía con el director y el iluminador sonidista.
Continuando en el trabajo, en formato de video el sonido es tomado director de cámara, por lo que únicamente se necesita una jirafa con micrófono, prolongaciones de audio y unos auriculares para modificar las tomas. El sonidista ahorra mucho más tiempo en el momento de la edición. Iluminador. Este especialista realiza además, junto al director de fotografía, el trabajo de encuadre de cámaras. El rubro es muy complejo, por lo que es necesario que exista una persona dedicada exclusivamente a ella. Igualmente, el iluminador conoce acerca de las conexiones eléctricas de alto voltaje, por lo que es fundamental su trabajo para el cuidado de los equipos y de los técnicos. Asistente de iluminación. La iluminación generalmente es el rubro que más retrasa un rodaje, por lo que dos personas encargadas de la iluminación dinamizan la puesta lumínica y cuidado del equipamiento. A su vez, tiene el conocimiento sobre el trabajo eléctrico para ayudar al iluminador. Al reducir el equipo de producción, existe la posibilidad de que el actor concentre más su atención. De todas formas, el personal no debe realizar trabajo en forma inquieta o molesta. Principalmente es el director quien transmite la tranquilidad al equipo y hace cumplir el trabajo planificado. El director en rodaje. El director principalmente se capacita ampliamente en muchos aspectos y se vincula con los demás rubros de rodaje. Es necesario aprender a manejar tanto las partes como el todo. Sin embargo, suele suceder que el director principiante dedique la atención a todos por igual, siendo que el actor es quien la necesita en mayor proporción. Las tensiones del equipo en todo el trabajo audiovisual son inevitables, generalmente repercuten directamente y en forma crítica sobre el trabajo del actor y su concentración. Por este motivo es fundamental que el director sea principalmente quien conserve la tranquilidad y no transmita el nerviosismo, ya que si la persona que guía al grupo no está concentrada, el resto tampoco lo va a estar. Al romper esas tensiones en el set de filmación, el equipo actoral, incluyendo el técnico, puede trabajar sin presiones o incomodidades. Este cuidado emocional es sumamente vital para que las personas puedan concentrarse con su tarea dentro del equipo. Durante el rodaje, la mayoría de los técnicos tienden a opinar y aconsejar sobre el trabajo del otro, especialmente sobre el del director. Es preciso encontrar el momento adecuado para hacer alguna observación. Por este motivo conviene realizar una reunión, aunque sea corta e informal, antes y después de cada día de rodaje, para detallar y reorganizar la planificación del trabajo. De esta forma, el director se evidencia responsable y organizado, lo cual inconscientemente repercute en el personal. Responsabilidades. La única persona responsable de que llueva, nieve o salga el sol es el rodaje. En el rodaje es el director. La única persona responsable de que llueva, nieve o salga el sol es el rodaje. En el rodaje es el director. El director es quien junto al productor organizan los días de rodaje, obtiene los instrumentos necesarios, equipos, utilidades, verifica los costos, llama al personal, etc. Por ejemplo, si está nublado es probable que llueva al día siguiente. Por este motivo es necesario elaborar un plan de producción alternativo paralelo por la posibilidad de que surjan complicaciones para la filmación. Siendo así, se aprovechan mejor los días y no se pierde tiempo con los actores. La correcta organización del trabajo con anticipación es la clave del buen resultado de la producción. Esto incluye los gastos de más, tiempo perdido, personas con pocas ganas de trabajar y cientos de obstáculos que entorpecen el rodaje. Entonces el director es el responsable en parte de llevar a cabo la organización y la planificación de la película. Por lo tanto, se rige de un orden necesario de planilla que verifica junto al productor y trabaja con el equipo técnico. Distribución del trabajo. La inquietud y la necesidad del estudiante audiovisual comúnmente los llevan a ocupar su atención sobre las actividades de un rodaje. El director se ocupa de mantener un orden y una armonía de realización en el set de filmación, pero no puede dominar los rubros de trabajo con gran precisión. Por este motivo existe una persona que cubra cada área. Aunque en las producciones de cortometraje pequeñas, específicamente de estudiantes, participan personas para resguardar la iluminación, el sonido y la fotografía, no se encuentra alguien destinado principalmente a la dirección de actores. El mismo director es quien trabaja sobre el rubro actoral, contando con la labor de los demás técnicos de los distintos rubros. Cada técnico tiene un rol de cumplir en el rodaje. En los trabajos audiovisuales de cortometraje, al ser reducido al personal, se acepta en mayor producción la ayuda mutua. Pero debe ser solo una ayuda y no realizar el trabajo del otro. Ningún técnico decide criterios que no le correspondan. Guionista, director y directores de actores. En producciones de cortometrajes, sobre todo en los estudiantes, los puestos de guionista, dirección y dirección de actores son cubiertos por una sola persona, el mismo director. Esto ocurre por diversos motivos. Uno de ellos puede ser porque el estudiante o el autor se encuentran interesados en dirigir su guión y sus personajes, por falta de personal de la producción o por realizar un rodaje más ágil y sencillo. De todas formas,
En películas de largometraje, grandes directores que trabajan dentro de los parámetros del cine independientes o dentro del cine de autor también se someten a estos tres rubros, 3 personas en una. En el texto del guión, generalmente el autor se representa a sí mismo a través de sus personajes. Entonces, ¿qué persona más idónea para explicar la acción de los personajes que el mismo guionista, autor? En ese sentido, el guionista-director tiene claramente sus ideas de acción. Lógicamente, en el guión están plasmadas en forma organizada todas las ideas del autor, por lo tanto no existen inconvenientes si otra persona trata de dirigirlos, aunque su resultado no tendrá un resultado igual. En el caso de que el director no sea el autor, puede suceder que tratando de serle fiel a lo escrito en el guión o no efectúe una compresión correcta del mismo, realice un pasaje exacto de lo textual a lo representativo, privándose de su propia utilización del sistema de signos. Resulta conveniente de que el director se permita romper con la estructura del guión agregando tomas, acciones, improvisaciones actorales o hasta secuencias enteras. De todas formas, el material será estudiado en detalle en la sala de edición, por lo que en esta etapa no habrá tiempo que perder en hacer una toma. Para algunos directores el guión es solo una guía de trabajo y hasta les resulta ilógico que siendo el autor del guión no se permita ir más allá de lo textual escrito. Los directores que se presentan en estos 3 rubros desarrollan el armado del guión, la organización del plan de trabajo y rodajes y la representación del actor mediante sus indicaciones. De esta manera atraviesa en forma completa el proceso de elaboración de personaje en el actor. La importancia de preproducción. Todo realizador audiovisual conoce la importancia de un trabajo de reproducción apropiadamente esquematizado. Los estudiantes también, pero rara vez lo ponen en práctica. La reproducción ahorra tiempo, abarata costos, informa sobre las necesidades y demuestra que el trabajo audiovisual está siendo tomado con prudencia y responsabilidad. Al elaborar un plan de rodaje, el equipo técnico y el actoral no pierde tiempo ni esfuerzos y por lo tanto el entusiasmo. Entonces el armado de la producción no se limita a la organización, sino también y sobre todo a concentrar los esfuerzos del personal vinculado al rodaje. Por otra parte, el organigrama de rodajes hace reconocer a cada integrante del grupo los días y horarios de trabajo, las escenas a rodar y las locaciones donde se ejecutará la filmación, y de esta manera el director no pierde tiempo ni atención en reunir al personal. Aunque la tarea sea del productor en los trabajos de cortometraje, el director también realiza esta labor, construcción de personajes por escrito. Un buen personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión. Los espectadores experimentan emociones y se sienten conmovidos a través de ellos. El guión audiovisual. Los personajes desarrollan sus acciones develando actitudes que lo caracterizan, por lo tanto, no solo tiene que estar correctamente escrito gramatical y ortográficamente, sino que también debe absolutamente claro sobre el contenido connotativo de sus expresiones. Entonces, el texto audiovisual se escribe de la forma más concreta y descriptiva posible, reduciendo el margen de duda. El guión está construido en función de los personajes, denotando su conformación mediante 2 componentes descriptivos principales, los diálogos y las didascalias, información acerca de las escenas y secuencias e indicaciones de la acción. El personaje tiene vida propia. Para la construcción del personaje se elabora un listado o ficha, enumerados los detalles de su pasado. De esta forma el guionista explica y da a conocer su personaje y el actor comprende su accionar psicológico. En algunas ocasiones, y si el guión lo requiere, también se escribe el presente y en futuro a modo de introducir más material informativo. Una de las formas para escribir las características de los personajes es a partir de la recolección de datos e información necesaria, tanto de aspectos físicos como psíquicos. Asimismo, los datos concretos y palpables se transmiten a los actores para un mejor reconocimiento representativo. Según Field, la investigación es la mejor herramienta para construir a un personaje y una forma más concreta y visual para presentarlo al actor. Por otra parte, en el guión el personaje no termina de definir por completo debido a los cambios que puede surgir en cualquier proceso creativo. Aunque el guión esté finalizado, comúnmente surgen en los ensayos o en los rodajes algunas variantes narrativas que, sin importar los sucesos o características, tanto el actor como el director aportan al personaje, el personaje y su diálogo. Los diálogos son el medio por el cual los personajes se nutren de información y lo comunican al espectador, hilando narrativamente el contenido de la historia. La semiología afirma que el personaje es un ser al cual se descubren por medio de prácticas de desenmascaramiento a través del diálogo. La concordancia del lenguaje del personal no depende tanto de su carácter físico, sino también de su psicología, la cual se destaca en la punta de su historial personal. A partir de allí se desarrolla el diálogo conforme a sus características. La didasclia. Todo texto audiovisual está compuesto a su vez de escenas y secuencias que informan acerca de las acciones, lugares y sucesos. Además, este componente indica
al actor el lugar, el momento y el estado de ánimo, entre otras cosas, de su personaje. Posteriormente, toda información se materializa en un contexto en general, como por ejemplo la escenografía, el vestuario y la acción de los actores. En la escritura del guión, las didascalias lo rigen separándolo en unidades de lugar y tiempo, con agregado detallado de indicaciones especiales y accionales. Credibilidad en actitudes de personales. Credibilidad, hay que dar credibilidad, hay que darle crédito al que crédito merece. Todo personaje se conforma de actitudes que justifican su comportamiento, siguiendo una línea lógica de su accionar más allá de la representación del actor. El personaje adquiere credibilidad denotando firmeza en su construcción. La acción del personaje otorga a la escena un margen de aceptación que el espectador concede. Cualquiera sea el género de la película, de esta forma introduce al público a una realidad sensible donde sucede verdaderamente posible. El guionista plantea el mundo ficticio del personaje, enmascarándola a una realidad aceptable mediante reglas y funciones predeterminadas que, cumpliendo con ellas, deriva su realismo narrativo planteado, de modo que si el relato propone una ficción extraterrestre, el espectador no se sorprende o acepta que los personajes puedan volar, tomando parámetros cotidianos y un personaje es un enfermo mental, son aceptables sus reacciones extremadamente anormales. Y la construcción del personaje. Si admitimos que el actor como persona come, duerme y se acepta que debe regularse su horario de comida, descansos impuestos, además por las leyes laborales, ¿por qué no admitir también que posee otras características que no son fisiológicas ni sociales, pero que deben ser psicológicas, no han de ser menos importantes? El actor como persona. Generalmente los actores que participan en producciones audiovisuales suelen provenir del arte teatral. Son aquellos que se forman sobre las tablas frente a un público y por lo tanto desconocen algunas particularidades y recursos narrativos propios de los códigos audiovisuales. El actor aporta una importante carga dramática en el personaje y por lo tanto en la historia, aunque en el cine la iluminación, la música y el sonido de la escenografía aportan un gran valor expresivo, corresponde destacar principalmente la importancia de una correcta representación actoral. Por ese motivo los actores necesitan la atención del director no solo en cuanto a las indicaciones de acción y movimiento, sino también como seres humanos. Esta profesión, sobre todo en la etapa de rodaje, tiene como característica la permanente vinculación entre personajes de distintas edades, sexos y cultura, por lo que lo convierte en un trabajo completamente humanístico. Cualquiera sea la tarea donde se interrelacione un grupo de personas, surge dificultades de distinta índole. En el caso concreto de rodaje ocurre problemas con manejo de equipos, entre individuos, inconvenientes físicos y enfermedades. Consecuentemente, el director debe tener la sensibilidad para captar esos problemas, y a veces psicológicos, y tomar distintas decisiones para solucionarlos, sin obligar a nadie a realizar lo que no es capaz de hacer. De esta manera, cuidar el actor como persona. Sin embargo, el director no acepta caprichos, sino necesidades. Cuando se encuentra frente a un actor con pretensiones acentuadas, tiene que explicitar las condiciones y las particularidades del modo de relacionar con los distintos miembros del gran equipo. En condiciones extremas, críticas, el director decidirá hasta qué puntos es conveniente trabajar con un actor técnico que entorpecerá los rodajes de exigencias pedantes, creando además un ámbito laboral tedioso. En el cortometraje Inconsciencia, el cuidado de los actores fue tenido en cuenta, especialmente en la secuencia donde participaba un niño de 8 años. La jornada fue un solo día y se trató de no aburrirlo o cansarlo demasiado. Por ejemplo, uno de los incentivos fue que cuando terminara la escena fuera a jugar a la pileta. Esas pequeñas atenciones pueden dar grandes resultados anímicos y por lo tanto laborales. Cansancio psicológico. El cansancio psicológico puede ser más perjudicial que el cansancio físico. El actor utiliza su mente para acordarse de las líneas del guión, los movimientos de su personaje, y además tienen que representar emociones y sentimientos. Contenciones de rodaje que por medio el actor puede llegar a complicar su trabajo e incluso bloquearse para la representación. El director puede distender una situación tensa para mejorar el rendimiento del actor. Limitaciones en la representación. Los personajes de una acción son sistemas de signos que interactúan entre sí para construir distintos niveles de connotaciones en la escena, proveer al espectador de una comprensión de la historia. Hay limitaciones que exceden al papel del guión. El tipo de relación que mantienen los acordes entre sí es determinante a la hora de conseguir buenos resultados en la puesta de escena. La herramienta más importante y al mismo tiempo el material de trabajo del actor es su propio cuerpo. Con él gesticula, expresa, siente y un conjunto actúa. El director tiene como cuidado al trabajar con el actor y sus aspectos físicos. A cualquier actor profesional no puede intimidarle de alguna manera el hecho de descubrir su cuerpo frente a la cámara.
No solo un desnudo, pero quizás un pequeño gesto o una acción complicada por algo aparentemente inexplicable puede llegar a inhibirlo. Cuando estos bloqueos ocurren, el director no puede obligar al actor a la acción y él tampoco puede enfadarse con él, mucho menos transmitir su nerviosismo. Puede dejar la escena para más adelante y tratar de no demostrar interés o preocupación, aunque los tenga. De esta manera las tensiones del actor tienden a disiparse para conseguir trabajando y quizás haya más seguridad a la hora de trabajar esa escena postergada. Por otra parte, todo actor tiene creencias, inclinaciones políticas, valores morales y otros componentes de su identidad que puedan impedirle e inhibirlo para realizar una determinada escena. También su edad lo limita en algunos movimientos. El director tiene que respetar el punto de vista del actor y ser consciente de sus limitaciones físicas. Hay quienes dicen que con el actor se negocia y en cierto sentido de eso se trata. En caso mencionado anteriormente, el actor está inhibido. Ahora entonces hacemos la toma después, la hora de la comida o el descanso. Son dos momentos con los que el director puede negociar, pero es negociar en el sentido de un beneficio mutuo, de un acuerdo entre las partes, considerando la importancia de contener al actor y brindarle algunos beneficios o recompensas para motivarlo. Memoria emocional. Actuar orgánicamente es actuar con sentimientos verdaderos, y el sentimiento será verdadero si se siente como propio. La escuela utiliza y desarrolla como medio para llegar a la acción del personaje una búsqueda interna de los recursos de cada actor. Dentro de sus recuerdos, el actor busca una situación vivida que ayude a interpretar la acción deseada. Este método no se limita en la superficie de la representación, sino que ahonda en revivir sentimientos del pasado. No quiere decir que un actor tenga que haber vivido algo para poder representarlo. Recurre a una analogía sensitiva para poder representar una emoción interna sincera y de esta forma poder representar al personaje. Para ayudar a la ejecución actoral es necesario incentivarle emocionalmente. El personaje es producido por un conjunto de sentimientos, acciones y pensamientos que, teniendo un discurso, tiene la impronta de una vida propia. Sucede casos en los cuales los fenómenos funcionan a la inversa, es decir, que el personaje es quien se adapta emocionalmente con el actor. A veces, la personalidad del actor es tan firme y rigurosa que condiciona al personaje con sus modismos actorales propios, o bien puede que no comprenda las características del personaje. El actor hace al personaje y no a la inversa, siendo este último un modo de representación equivocado. Hay autores que desconfían del método que recurre a la memoria emocional, afirmando que el actor debe diferenciar una actuación de un sentimiento, es decir, que el actor sea consciente de su representación del personaje y no sea el personaje. Esta perspectiva obliga al actor a no introducirse en la piel del personaje. Si bien el actor tiene que ser consciente de su trabajo como representación, plantea una forma de analogía entre la memoria actoral y los sentimientos del personaje. Cuidado y motivación. El director deberá ser una especie de psicoanalista. Debe ser capaz de meterse bajo la piel de las personas y saber lo que les hace actuar. El cuidado del actor es algo que está completamente asimilado hasta el consciente del director. Otro aspecto es cuidarlo es mediante la motivación del actor, es su trabajo, y de la persona es el rodaje. Obviamente el director no está obligado a probar las actuaciones que se desvíen en el trama o la inverosimilitud, pero sí a no menoscabar el trabajo actoral. Aparte, si un actor no realiza correctamente una representación, uno de los motivos principales de que el director no supone explicarse o explicarlo correctamente. Motivar al actor conlleva no solo a la necesidad de hacer todo lo posible para optimizar al máximo la actuación, sino también para hacerlo sentir confortable en el rodaje. Las tensiones del trabajo, las repeticiones y los permanentes saltos en la continuidad muchas veces provocan que el equipo de trabajo se exponga a largo periodo de tiempo de espera y vigilia, mientras otros realizan su tarea, especialmente cuando hay que repetir tomas extensas varias veces. Este fenómeno afecta tanto al equipo del técnico, se produce acostumbramiento a la inacción y perdiendo el actor la motivación y la concentración. El actor y su rol. Los actores indagan y opinan sobre sus personajes y el guión. Necesitan los detalles de su rol y suelen buscar en el director las respuestas a las dudas de sus representaciones. En los ensayos donde por primera vez el actor se encuentra en el personaje, surgen las preguntas más frecuentes. De todos modos, la investigación también continúa con el rodaje, de manera que el actor desarrolla gradualmente el personaje hasta realizar la escena con las últimas indicaciones. Tiene el deber de indagar sobre las personas que van a representar y el director tiene la obligación de describirlo. Por más que se detalla en el guión proporciones, el proyecto y el personaje, cuando el proyecto audiovisual está en marcha, a partir del guión y de los perfiles de personajes, tanto físicos y psíquicos, comienza la búsqueda de los actores. Existen dos formas posibles, uno mediante el casting, otro el director que le interese un personaje en particular y la convoca después. De esta búsqueda, el director le representa a los actores del guión y los personajes que van a trabajar en los cortometrajes.
estudiantes, al no comercializar sus producciones, los actores saben que no van a ser remunerados con honorarios profesionales, por lo tanto conocen su situación y a partir de ahí pueden o no rechazar la participación. También existen otros motivos que no son económicos por los cuales los actores suelen rechazar el trabajo. Ellos pueden escasez de tiempo, la vida familiar, el trabajo ocupan tiempo, mente en los actores. Si eso ocurre, el actor no solo estará inquieto en el rodaje, sino también tendrá su pensamiento ocupado en otras cosas en todo momento. Desinterés por el guión. Esto se desprende más variantes porque no tienen las libertades que exigen, no se destacan y tengan acciones cortas porque no están de acuerdo con el mensaje que quieren transmitir y por una posición al género que adoptaron. Desacuerdo con el personaje, les gusta el guión, pero no el personaje que van a representar. Muchas veces los actores no se sienten cómodos con su personaje. De acuerdo con las acciones del personaje, escenas de acción, de sexo, violentas o gestos que no son de su agrado. Por el trabajo de rodaje. La labor de filmación conlleva días de set de varias horas. Los actores, al conocer lo que es un rodaje, pueden no estar interesados en atravesar la experiencia nuevamente sin remuneración. No les gusta el director. Esto sucede porque el director ya tiene experiencia y los que trabajaron con él no están conformes con el caso del director que se haya mostrado con una actitud negativamente en el casting o representar disconformidad con el elenco seleccionado. Los actores pueden competir entre sí, confrontando por disputas personales o profesionales. Esto limita los deseos de que los actores enfrentados por la rivalidad participen en un mismo proyecto. Al observar esta lista, el factor que menos parece dificultar la participación del actor es el económico. Cuando el actor sabe que va a trabajar con directores principiantes, generalmente acepta por cuestiones vinculadas al tema, a los escenarios, por generosidad o solidaridad. También existe un fenómeno distinto, pero en el mismo sentido, cuando los actores rebajan sus honorarios para trabajar con directores reconocidos o elencos prestigiosos, llegando a pagar por hacerlo. El casting es una de las formas de elegir a los actores. Cuando un director no tiene en mente algunas personas en particular, convoca abiertamente a los actores, publicando por los medios gráficos masivos o mediante comunicación directa una selección donde pueden entrevistarse con los postulantes y evaluarlos mientras representan una acción. Esta acción puede ser dada por el director o bien puede elaborar por el mismo actor. En el casting, el director observa a los distintos actores y analiza la posibilidad de que representen a los personajes del guión. No es una tarea sencilla, ya que se trata de encontrar en el actor la analogía correspondiente al personaje. El actor se prepara para la participación de un casting y pone lo mejor de él. Los nervios pueden bloquearlo o quizás hasta angustiarlo. El director lo contiene y lo motiva, tranquilizándolo para optimizar su rendimiento. Y si el actor es seleccionado, no descarta a los demás, ya que pueden ser útiles más adelante. El sector de producción de la película, con un equipamiento técnico reducido, además de grabar en video y registrar fotográficamente a los actores participantes del casting, realiza un listado con los datos y los archiva por otro trabajo o para el caso de que surgieran inconvenientes con alguno de los actores seleccionados. El material grabado en video es útil para hacerle una observación más detallada y crítica. Inspiración y concentración son dos herramientas fundamentales para todo proceso de ejecución creativa. Frente a la cámara, el actor se siente observado. Si no está relajado y concentrado, la atención disminuye su capacidad de improvisación. Según André, el actor tiene que olvidarse del público que lo observa. En el caso del cine, de los técnicos detrás de la cámara, porque si el personaje no actúa ante nadie, si no está desarrollando la acción. El rodaje de gran producción es mayor la cantidad de personajes que trabajan en el lugar y de equipo que funcionan alrededor del actor. Por eso existe una inevitable distracción sobre el actor, provocando por esos múltiples factores que intervienen en el set de filmación: gente mirando el rodaje, luces incandescentes, micrófonos sobre el balón de la acción, etc. El actor profesional se encuentra preparado para todo esto, aunque no se escapa la posibilidad de intimidarlo o distraído, ni siquiera en trabajos de cortometraje. Por otra parte, el director principiante en trabajos de corta duración tiende a presentar más atención a todos los rubros: iluminación, encuadre, continuidad, descuidando la cuestión actoral. Desarrollo del trabajo de inspiración mediante el subconsciente, el trabajo que reflota los estímulos sensoriales controlados por el actor. Por lo tanto, la actuación a partir de este método va más allá de hacer el gesto de acción. Este sistema de interpretación acompaña la acción con el sentimiento y de esta forma el gesto se expresa de forma subconsciente, el actor y el guión.
Existen factores como los diálogos, los movimientos, los gestos y los objetos vinculados en la acción de la historia que condicionan y construyen al personaje. Sumando a esto, el actor también determina pequeños detalles del personaje que se traslucen en su actuación. Muchas veces ocurre que el personaje no resulta ser exactamente como el director guionista lo escribió. Esto sucede por no haber contado con la impronta propia del actor en el momento de escribir. Sin embargo, estas diferencias no son completamente determinadas en el personaje. Por lo tanto, aunque esté detallado en el guión, el actor no deja de necesitar la permanente información sobre su actuación. Son diversos los conceptos que se desarrollan sobre la construcción de los personajes en el actor. Por ejemplo, Fiel, en la etapa del guión, afirma que la construcción del personaje tiene que estar tan detallada a fin de que pueda moverse por sí solo dentro de la historia. En la etapa de rodaje, siguiendo la continuidad del desarrollo del personaje, Stanislavski conceptualiza un método de actuación mediante la investigación de sentimientos propios del actor, utilizándolos como recurso imaginario para la representación dentro de los parámetros preestablecidos del guión. Entonces aquí se denota claramente que la elaboración de un personaje es una constante desarrollo entre el guionista y director y actor y personaje. Los actores humanos nunca son el resultado de una libre voluntad de quienes los ejecutan, sino que están condicionados por factores de poderosa gravitación en la génesis y evolución de cada individualidad, su herencia, su constitución orgánica, el medio geográfico, social donde esa individualidad se forma y actúa. El director tiene detallado en el guión la historia del personaje al cual tiene que conocer para poder personificarlo. A partir de esos conocimientos utiliza su imaginación para realizar la representación. Según explica la semióloga teatral Ana, no se puede hablar de una equivalencia entre el texto del guión y su representación. Esto se debe a que cada actor existe una intersección de variables con respecto a la representación influenciada por la característica propia del actor y su estado anímico. Por lo tanto, siempre existe el personaje, esa huella del actor. Aunque el guionista sea un autor de personaje, los actores también aportan su carga emocional. Sin embargo, no pueden cambiar actitudes que lo determinen, sin modificar acciones, alterar los sucesos. Guión comúnmente en los ensayos o mismos rodajes, los actores aportan su trabajo, acciones de improvisación, creando pequeños aspectos de actitudes que, sin modificar el guión, rellenan el personaje. Estas contribuciones pueden no ser aceptadas por el director. El personaje es el eje de la historia. Una narración audiovisual no puede contarse solamente por elementos como luces, sonido o música. En ese caso no existe el eje que articula los demás elementos. En el caso de la animación, un objeto como por ejemplo una piedra, un auto, etc., puede tomar la vida propia, transformándose también en un personaje de acción, habla, hasta incluso siente, actor y diálogo. Algunos autores afirman que el personaje es lo que dice. Un actor conoce además a su personaje, al igual que el público, a través de sus diálogos y sus acciones. Su discurso define la relación con los demás y consigo mismo, por lo tanto es un mediador de la información y de las características que develan la esencia del personaje. El diálogo es estudiado y memorizado por el actor. Aunque en ciertos casos algunos directores prefieren trabajar sobre la improvisación, este trabajo se realiza a partir del guión pero sin memorizarlo. Estos dos modos o estilos se asientan en características específicas que lo difieren. Diálogo de memoria: el actor ejecuta su parlamento, realizando exactamente lo preestablecido en el guión. En algunas ocasiones puede suceder que el actor se encasilla tanto en el discurso que, como el riesgo de parecer rígido e inverosímil, aunque si se ejecuta correctamente, puede lograr una perfecta fluidez y naturalidad. Diálogo improvisado: mediante la lectura del texto escrito, el actor se apropia del diálogo tratando de ser más espontáneo. No obstante, si la improvisación no se trabaja de forma correcta, su resultado deriva igualmente a la incredibilidad del personaje y su acción. Y si el actor cambia algún aspecto importante en el diálogo, puede modificar las características del personaje equivocado en su accionar. Estos dos métodos pueden utilizarse conforme a las necesidades propias del director. Ninguna técnica supera a la otra.